la República Yamandú Orsi participó anoche del conversatorio Democracia Siempre, un evento organizado por el Congreso Panamericano, el Fondo Iniciativa Mujica y la Universidad de Nueva York, en el que se rindió homenaje al expresidente José Mujica, junto a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de España, Pedro Sánchez, y por videoconferencia desde Montevideo participó la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. En esa actividad de la Organización de Estados Iberoamericanos, hoy anunció la creación del premio José Pepe Mujica, que va a reconocer los esfuerzos por la unidad y la democracia en la región. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 15 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso. Periodos de nuboso, los vientos soplando del noreste y este entre 20 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros por hora, dice Inumet, que ubica la máxima para hoy en 18 grados. Vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Luis de la Torre, entre Maeso y Benito Lamas, hasta las 19:30 horas. Hay trabajo de hormigonado. Vicente Basagoití, entre Pilar Costa, hay a las 19 horas, de 16 a 19 van a estar allí en una filmación. En Colonia, entre Roxlo y Ejido, hasta el 26 de septiembre están reparando el pavimento. Vemos los títulos que se están destacando hasta ahora. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo a MBD Noticias desde Nueva York que la Universidad del Estado de la Florida está interesada en instalarse en Uruguay posiblemente este mismo año. La novedad surgió luego de una reunión del presidente Orsi con autoridades y donantes de esa casa de estudios y se suma al interés expresado por un importante empresario naviero griego-americano que también quiere instalarse en Uruguay. La diputada Patricia Rodríguez del Partido Nacional, ex titular del Sindicato de Policías de Montevideo, dijo a MBD Noticias que la oposición y los gremios policiales coinciden en que el gobierno incumple promesas de campaña respecto a la atención de la salud mental de los policías. La ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, ratificó el objetivo de abrir al público antes de fin de año todos los espacios de atención de la Biblioteca Nacional, que está en pleno proceso de recuperación edilicia y administrativa. La Asociación de Maestros del Uruguay, filial Montevideo, está realizando hoy un paro de 24 horas en rechazo a la agresión a una docente de la Escuela 143 de Casabó y se reunirá en asamblea a partir de la hora 18 en el local de Sutel. La Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad y FUESIS realizaron hoy un paro de 24 horas y una movilización en el Ministerio del Interior, donde entregaron una carta dirigida al ministro Carlos Negro en la que manifiestan su preocupación por la escalada de violencia y la desprotección que sufren en ese sector. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien debió ser evacuado en la ciudad de Otavalo en medio de tensos incidentes, atribuyó a las recientes movilizaciones de organizaciones sociales e indígenas la categoría de actos de terrorismo disfrazados de protesta por el paro nacional que llevan adelante tras la decisión del gobierno de quitar el subsidio de los combustibles. Recibimos a nuestro periodista Eduardo Delgado. Está en una actividad organizada por ADM, los clásicos almuerzos. En este caso se está analizando a Uruguay como destino turístico. Está hablando el ministro Menoni a esta hora. Vamos hacia allí. Estamos hablando de Córdoba. Así es, Rosina. Almuerzo de trabajo de la Asociación de Dirigentes de Marketing con el turismo como tema central. El principal orador, como tú decías, el ministro justamente de Turismo, Pablo Menoni. Pero también están presentes, entre otros, la presidenta en ejercicio. Estamos hablando de Carolina Cose y 3 intendentes. Estamos hablando de Guillermo Rodríguez de Colonia, Miguel Abella de Maldonado y Mario Vergara de Montevideo, además del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. Menoni ha dividido su discurso en 3 temas, en 3 áreas. La principal de ellas, la incidencia, el impacto del turismo en la economía nacional, intentando que la meta 2030 sea aún mayor de que estuvo en los últimos años. Lo dejo con parte de lo que está diciendo el secretario de Estado.
puede crecer mucho y tenemos la posibilidad de que vengan también turistas, por ejemplo, de República Dominicana, donde no tenemos, por ejemplo, conectividad directa. Tenemos oportunidad, por supuesto que acá nosotros hablamos, y discúlpenme que vuelva un poco para atrás, nosotros hablamos aquello de romper la tendencia de la participación del turismo en el Producto Bruto Interno, más allá de la coyuntura. Y bueno, acá estamos hablando de coyuntura. ¿Por qué? Porque el turista cuando viene a Uruguay, una vez que viene a Uruguay, y esto está probado y demostrado, por lo menos que yo recuerdo del 2005, 2008, aquellos estudios que hacían los compañeros del Ministerio en esa ocasión, el turista vuelve. O sea, el turista no solo vuelve, sino que se vuelve él mismo un promotor del destino uruguayo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esta coyuntura geopolítica para atraer a quienes buscan destinos en, por ejemplo, Norteamérica, y nosotros tenemos destinos muy similares a Norteamérica para atraer a esa barra de turistas. ¿Tenemos oportunidades de mejora? Por supuesto que sí. Siempre tenemos que mejorar. Bien, gracias. Siempre tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar no solo en los productos que ofrecemos ahora, tenemos que mejorar en la cartera de productos, tenemos que ofrecer más productos y ahí tenemos que tener una visión regional. Nosotros estamos trabajando con los ministros de turismo de Sudamérica, y también lo está haciendo FEDESUR, en ofrecer lo que nosotros llamamos el turismo regional. Y el claim que tenemos ahí es Visit South America, en el entendido de que cuando los turistas extrarregionales vienen a visitar, no vienen a visitar un solo país, sino que vienen a visitar varios países. Y ahí estamos trabajando, como les decía, en el destino Visit South America. Voy a ir un poquito más rápido. Y en base a eso nosotros nos proponemos trabajar en 4 verticales. Una es el turismo social entendido como lo que tenemos mandatado en la Ley de Regulación de la Actividad Turística, la 18.253. El turismo social entendido como un derecho humano. Y el turismo social es todo lo que facilita a aquellas personas que por diferentes razones, pero sobre todo socioeconómicas, no pueden hacer turismo en forma regular. Bueno, estamos viendo allí al ministro de Turismo, Pablo Menoni, exponiendo en el marco del almuerzo de ADM que se plantea como tema a Uruguay como destino turístico. Vamos a volver cuando Eduardo así lo diga. Entre tanto, les contamos que el presidente de la República, Yamandu Orsi, participó en la noche de este miércoles del conversatorio Democracia Siempre, un evento organizado por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y la Universidad de Nueva York, en el que se rindió homenaje al expresidente José Mujica. Asistieron los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de España, Pedro Sánchez, además de parlamentarios y líderes de la sociedad civil, y por videoconferencia desde Montevideo lo hizo la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. En su alocución, Orsi destacó la moderación y sobriedad en política como valores legados por Mujica. No es una cuestión de tener mucho o poco, de necesitar, más bien, lo que sí es tener bien claro el concepto y la idea y la consigna de la austeridad y la sobriedad. Eso que uno lo puede buscar en el diccionario y entenderlo en la convivencia con Pepe, puedo asegurarlo, se nos mete con mucha fuerza en nuestro ADN, en nuestro ser, porque nos está diciendo que si somos militantes y queremos cambiar la realidad, tenemos que darle tiempo, tenemos que darle espacio a la alegría de vivir. Y la alegría de vivir es esencialmente tener tiempo, como nos decía él. Y para tener tiempo, de nada vale amontonar, porque si tú tienes que amontonar, tenés que trabajar mucho. Y atrás de ese concepto venía una descripción maravillosa del valor de la vida y el sentido de, no de la pobreza, sino de la austeridad o la sobriedad, que es la palabra que más utilizaba. Y yo creo que en tiempos donde a veces no entendemos cómo el camino de algunos de nuestros pueblos o las opciones políticas que triunfan, creo que ahí quizás esté una de las claves y que quizás la hayamos olvidado o no tenido en cuenta, que ese concepto de la moderación a la hora de acumular.
Y en ese marco, la Organización de Estados Iberoamericanos anunció la creación del premio José Pepe Mujica, que va a reconocer los esfuerzos por la unidad y la democracia en la región. Así lo destacó el secretario general de la organización, el español Mariano Jabonero, en el marco del conversatorio Democracia Siempre, que rindió homenaje a Mujica en Nueva York, destacando allí que la iniciativa cuenta con el respaldo de la LADI, el Centro para la Formación e Integración Regional CEFIR y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Cobra especial importancia aquello que José Pepe Mujica nos enseñó. La integración es más que un acuerdo político o económico, es un proyecto profundamente humano y ético. Con su ejemplo mostró que las relaciones internacionales deben fundarse en la coherencia, la sencillez y la solidaridad. Para él la educación y la cultura eran herramientas esenciales de transformación social y de construcción de una región más justa y feliz. Recordamos a Pepe Mujica como un símbolo de unidad iberoamericana. Un líder que supo hablar de esperanza y unidad, con lenguaje, como decía antes, sencillo y humano. En nombre del foro Iniciativa Mujica, me complace y tengo el honor de anunciar la creación del premio José Pepe Mujica, destinado a reconocer los esfuerzos por la unidad y la democracia de la región. Ese será, creemos, estamos convencidos, un paso muy importante para mantener vivo su legado, proyectarlo para el futuro y hacerlo partícipe a las nuevas generaciones. Todo esto no es un acto simbólico, es continuar un gran proyecto de futuro. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo a MBD Noticias que la Universidad del Estado de la Florida está interesada en instalarse en Uruguay posiblemente este mismo año. La novedad surgió luego de una reunión del presidente Orsi con autoridades y donantes de esa casa de estudios y se suma además al interés expresado por un importante empresario naviero griego-americano que también quiere venir a instalarse a Uruguay. El ministro habló de la oportunidad que tiene el país de posicionarse como un referente de negociación de paz a nivel regional. En algunas reuniones que hemos participado en estos días hemos visto claramente que el sector económico empieza a estar profundamente resentido o afectado de los conflictos militares. Eso no lo teníamos en la dimensión que ahora tenemos. O sea, ahí hay escenario de desesperanza de empresarios importantes a la luz de estos escenarios de estabilidad. Y nosotros tenemos que dar una mano en donde podemos. Sobre el tema de la paz podemos dar una mano, como decía el presidente. Además porque tenemos un capital enorme de lo que hemos hecho en los últimos 25 años con las fuerzas de paz de Naciones Unidas y tantas otras realidades. Y te lo planteo al revés. Hay naturalmente temas de negociación en el ámbito de Colombia por los temas internos y hay elementos de negociación en Venezuela por todo lo que sabemos. Y tanto las autoridades colombianas como las autoridades venezolanas fueron a buscar a las autoridades cataríes por su experiencia en la negociación de paz. Es increíble de que nosotros no hayamos podido construir como se construyó en otros periodos históricos de América Latina la posibilidad que los latinoamericanos, ayudemos en América Latina para bajar tensiones en todo lo que podamos y dos, nos sumemos a otras realidades internacionales en las cuales podamos sumar nuestras capacidades, reitero, de frente a un mundo que está muy complejo. La diputada Patricia Rodríguez del Partido Nacional, ex titular del Sindicato de Policías de Montevideo, dijo a MBD Noticias que la oposición y los gremios policiales coinciden en que el gobierno incumple promesas de campaña respecto a la atención de la salud mental de los policías. La legisladora afirmó que sobre este punto se han registrado algunos retrocesos. Nosotros, cuando estaba en el sindicato, con el exministro Larrañaga, habíamos llegado a algunos acuerdos en salud mental y uno que nos costó mucho porque no los querían dar, porque en realidad no es algo que sea habitual en ningún sanatorio ni centro hospitalario, era el psicólogo de puerta. Nosotros queríamos un psicólogo de puerta 24 horas. ¿Por qué? Bueno, por la especificidad de la tarea del policía, que sabemos que... O sea, la salud mental, si bien es un problema de todos, porque atañe a todos los trabajadores de cualquier lugar, ciudadanos,
con la policía tiene el plus de la propia tarea y lo que eso conlleva en torno a salir a trabajar, no saber si volvés a tu casa, vivenciar todo el tiempo situaciones violentas y bueno, que de alguna manera te van haciendo mella. Ahora ese psicólogo que estaba 24 horas, que nos costó tanto y que tampoco fue muy fomentado en su momento, lo han retirado y está 3 días ciertos horarios. En otro orden, Rodríguez afirmó que se mantiene cierta reticencia de los efectivos policiales a asistir a consultas médicas, ya que en algunos casos eso significa el desarme provisorio y atado a una pérdida salarial. El estigma alrededor y también hay 2 factores. Uno, que todavía sigue siendo no tan bien visto que uno consulte, por una cuestión de que el policía debe ser fuerte, no debe mostrar debilidad. Entonces no somos tan conscientes dentro del Ministerio del Interior, o no éramos cuando era parte, de que en realidad hay que cuidar la salud física, psíquica al igual. Sí, claro. Entonces eso crea un poco de miedo a la consulta también por el qué dirán, miedo. Certificarse a veces por algunos mandos era decirte que ibas a recargar a tu compañero y que por eso estaba mal. Y todo eso hacía que no. Y después el arma era un plus, porque si vos vas a consultar, no solo el arma, sino que para mí hay que replantear el descuento que se le hace al policía cuando termina certificado y se le descuenta de su salario un porcentaje, porque le vamos sumando. Tenemos el problema que está enfermo, pero le vamos a sumar el problema económico. La ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, ratificó el objetivo de abrir al público antes de fin de año todos los espacios de atención de la Biblioteca Nacional, que está en pleno proceso de recuperación edilicia y administrativa. Además, la jerarca se refirió a la situación económica de la institución y cuánto se le va a destinar en el presupuesto nacional. Bueno, la situación actual se está recomponiendo para poder dar apertura a aquellos servicios que se vieron afectados en este periodo y que se tomó la resolución de la suspensión. Se está trabajando en ello para que en los plazos que nosotros dispusimos sea de nueva apertura. ¿Cuándo sería eso? Y dijimos al finalizar el año. La biblioteca tiene una línea de base y va a tener un incremento de 5 millones y además va a tener otros incrementos y otras reestructuras internas de redistribución que estarán apoyando también la propuesta. Y en medio de la discusión presupuestal, la especialista en políticas de género Soledad González dijo que la respuesta del Estado ante los casos de violencia de género es insuficiente y genera un abismo entre lo que brinda y lo que se necesita. Para la politóloga, las mujeres no son prioridad para el sistema político, que no las ha escuchado, y se generó la fantasía que con solo aprobar la ley integral, dijo, ya se había solucionado la situación de violencia. La manera más gráfica que encontré de ejemplificarlo es como si tuviéramos enfermos de cáncer y para el tratamiento tuviéramos curitas. Esa es mi visión de lo que es lo que se llama sistema de respuesta con respecto a la necesidad de las respuestas que requerimos, que requieren las mujeres, que requieren las infancias. Es un abismo el que hay entre lo que brinda el Estado y lo que se necesita. La especialista estableció que se pueden hacer cambios en el sistema de tratamiento a víctimas de violencia de género que no requieren mayor presupuesto. La ruta, además, de instituciones, de servicios, de especialistas de esto, especialistas de lo otro, especialistas de no sé qué, por las que tienen que pasar algunas mujeres, es infinita. Infinita y arbitraria en calidad. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa, otros, ¿no? O sea, entonces, se hace realmente necesario mirarlo con profundidad, con seriedad. Las cosas que se pueden acomodar sin... Esto que estoy diciendo no requiere recursos. Vos ya tenés equipos en ambos casos. La Asociación de Maestros del Uruguay, filial Montevideo, está realizando hoy un paro de 24 horas en rechazo a la agresión a una docente de la Escuela 143 de Casabó y se va a reunir en asamblea a partir de las 18 horas en el local de Sutel. La agresión se registró el pasado viernes cuando la directora de la escuela fue violentada física y verbalmente por la madre de un alumno.
La situación ocurrió el viernes pasado, al finalizar el turno matutino, que es donde se desarrolla la escuela. Bueno, sí, un hecho de violencia que inició verbal, después se incrementó a niveles físicos, de una mamá hacia la maestra directora, donde intervinieron también otros docentes, y que bueno, claramente nos preocupa el nivel de incremento que se viene generando con este tipo de situaciones, no lo físico únicamente, sino todo lo que tiene que ver con lo verbal, con la amenaza, con el hostigamiento en redes, con la inmediatez del acto de violencia sin mediar justamente ese mecanismo, ¿no?, de diálogo. Acá hay un nivel de desprotección hacia las docentes que nosotros tenemos que crecer en condiciones laborales. La administración actual está concomunada con nosotros en poder encontrar estrategias. El viernes se hicieron presente en la escuela apenas se enteraron de lo sucedido y esos son señales también a destacar, porque las hemos cuestionado cuando no. Y bueno, pero claramente como sindicato debemos encontrar otras medidas que protejan a las compañeras y los compañeros en su lugar de trabajo y que a su vez protejan a las infancias que son víctimas de estas situaciones. La Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad, UNATRACE y la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, FUESI, realizaron hoy un paro de 24 horas y una movilización además hacia el Ministerio del Interior, donde entregaron una carta dirigida al ministro Carlos Negro en la que manifiestan su preocupación por la escalada de violencia y la desprotección que sufren en ese sector. En la nota hacen alusión a la reciente muerte del trabajador Darío Vera, que recibió 2 disparos el pasado 30 de agosto en el marco de una rapiña y solicitan además una mesa de diálogo. Hoy nos moviliza justamente el fallecimiento de un nuevo compañero, en este caso prestando servicio en realidad. Nuestra situación de pedir una reunión del ministerio es formalmente para dejarle el hincapié en algunas cosas que nosotros entendemos que hay que mejorarlas, en realidad, como es lo que tiene que ver con la formación y la capacitación de los guardias, determinados controles que no se terminan haciendo de parte del Ministerio del Interior en realidad. Y bueno, después en el marco de un plan de seguridad que se está planteando que comience el año que viene, nos preocupan en realidad algunas cosas que deberían quedar mucho mejor plasmadas. Ejemplo, vamos, por lo menos lo que se ha dicho, a una reducción de los servicios 222. Nuestra preocupación es esos servicios van a pasar para la guardia privada. ¿En qué condiciones? ¿Van a ser guardias armados? Bueno, queremos opinar un poco más sobre toda esa situación en realidad. La Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad solicita en la carta al ministro Carlos Negro la adopción urgente de medidas y la instalación de una mesa de diálogo. Nos juntamos con la directiva de UNATRACE y le vamos a entregar en mano en el ministerio una nota solicitando más seguridad y trabajo en conjunto con el sector nuestro. Nosotros en la reunión que hemos tenido, tanto con el ministerio y eso, le solicitamos más patrullaje en la hora pico, en la zona roja donde cumplimos servicio. Se está realizando a esta hora el lanzamiento de la Feria Internacional del Libro, que va a tener la participación especial de Italia como país invitado. Allí está Abril Mederos, está hablando ahora la directora de Cultura de la Intendencia, Débora Quirín. Inauguró la primera edición en el subte municipal. Y realmente es interesante pensar esto, ¿por qué? Porque un momento crucial en la industria del libro en Uruguay coincidía con los años más duros de la dictadura. O sea, no fue casual que en el 76 se creó el Club del Libro, después en el 78, en el mismo año que se inauguraba la feria, se creaba Lectores de Banda Oriental, un sello que ya lleva más de 400 títulos editados. Y de hecho, el director de la editorial de Banda Oriental, Alcides Abella, fue quien dirigió las primeras 3 ediciones de la Feria del Libro. Y Abella siempre destaca la apuesta de la Cámara, en este contexto, de plantar una feria internacional mientras se requisaban libros, se censuraban, todo lo que vivían escritoras y escritores de nuestro país. Lo significativo que debe haber sido ese encuentro, y ni que hablar el ciclo paralelo de teatro y de música, que recuerdan unos jovencísimos Fernando Cabrera, Darno Jans, Canciones para no dormir la siesta, etcétera. De manera que esta feria, junto a otras apuestas como pudo haber sido la feria de Nancy Bacelo, realmente eran oportunidades que se buscaba la cultura, yo creo que para abrir espacios. De manera que más allá de lo coyuntural del mercado y de la agenda, que siempre es importante, yo creo que cada edición de la feria es una oportunidad para reivindicar a la literatura como un acontecimiento
que no es lo que deja de ser, y potenciar este encuentro que es tan fermental. Por eso me refería a esta sala, que hasta veo a músicas nacionales aquí presentes, que se da cuando se encuentran autores locales y extranjeros, presentaciones, talleres, charlas, conciertos. En esta edición en particular estamos custodiados por un renovado Juan Carlos Onetti. Tenemos aquí, tenemos el privilegio de contar con una ilustración de Matías Vergara, que no es pariente del intendente, por bromas que se escuchan en los pasillos de estas salas. Realmente es un privilegio. Matías es una edición muy interesante de un joven Onetti con esa máquina de escribir que, si no me equivoco, era una vieja IBM, que no solo es importante por cómo todo el medio lo tiene vinculado a Onetti con la cámara, la máquina de escribir, o adelante o de costado en esas fotos icónicas, también por el rol que ocupó en su obra la máquina de escribir, el proceso, lo fundacional, escribiendo El Pozo en ese fin de semana, etcétera. Así que gracias Matías Vergara, que para quienes no lo conozcan es ilustrador, autor de relatos gráficos, importantes novelas históricas con muchos premios. Bien, estamos viendo el lanzamiento de esta Feria Internacional del Libro en Intendencia de Montevideo, que va a estar allí en todas las dependencias de la comuna, aquí en el Palacio Central, en el edificio central, hasta el próximo 12 de octubre, así que a disfrutarla. Hacemos la primera pausa, volvemos en unos minutos. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información, y en el mes de la diversidad surgen noticias importantes en materia de derechos humanos que vienen desde la Intendencia de Montevideo. De eso nos va a hablar Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, un gusto saludarte nuevamente, porque estoy en el centro LGTBI+ de la Intendencia de Montevideo, ubicado aquí en el corazón de Barrio Sur, en Caraguatí 1027, esquina Selmar Michelini, donde se brindan diferentes servicios, en especial psicológicos y sociales, para la población que hasta aquí se acerca. Y para conocer más justamente del funcionamiento de este centro, estoy con la directora de Derechos Humanos de la Intendencia de Montevideo, con Antonella Torrelli. Antonella, contanos justamente un poco cómo es el funcionamiento de este centro. Bueno, mira, este es un centro abierto, de puertas abiertas a la comunidad. Vos decías, está en realidad destinado a personas de la comunidad LGTBIQ+, pero obviamente también se reconoce el lugar donde está inserto. Estamos en pleno corazón del Barrio Sur y también hay que reconocer la memoria de este barrio. Acá hay una cantidad de población afro y también se trabaja integrando a la población y a la comunidad. Es un espacio abierto donde hay, aparte de asistencia de alguna manera más social, a población LGTBIQ+, hay también talleres, espacios más de conversatorio abiertos a la comunidad que tenemos acá. Hay espacios inclusive donde tratamos de incluir socialmente. Han habido, por ejemplo, instancias con el CAIF, que está acá cerca, con el Liceo número 1. De alguna manera, entendiendo que la comunidad LGTBIQ+ no es un gueto, ¿no? Es cerrado, sino que es parte de nuestra sociedad y este es un espacio para toda la sociedad. Como también lo es el plan por la diversidad sexual, afectiva y de género que lanzamos en este lugar la semana pasada, que obviamente está de alguna manera pensado centralmente por colectivos LGTBIQ+, pero también es un plan justamente que tiene el objetivo de poder incluir a la sociedad toda, ¿no? En esto de poder pensar una sociedad más participativa, pensar el cambio institucional también desde la Intendencia de Montevideo, que seguramente es un debe que tenemos, pensar el derecho a la ciudad para las personas, ¿no? Esto obviamente también nace desde la División Nueva de Derechos Humanos de la Intendencia de Montevideo, que tiene el objetivo de pensar transversalmente los derechos de las personas, todos los derechos que muchas poblaciones continúan teniendo vulnerados hoy. Entonces tiene como ese eje bien interseccional que no es únicamente para población LGTBIQ+, sino que es para la población y para la sociedad en su conjunto. Y en el marco de este plan, si no me equivoco, justamente las primeras medidas son básicamente de consulta a las organizaciones sociales, ¿no? Exacto. En realidad tuvimos el lanzamiento donde hubo colectivos de la sociedad civil, colectivos organizados, y justamente el eje vertebral de este plan es la consulta y la participación. De alguna manera poder generar un plan que va a estar sellándose en diciembre, que sea armado de forma conjunta entre la Dirección de Montevideo, pero también obviamente en consulta con los colectivos. De hecho tenemos un formulario web que es abierto, donde los colectivos, las personas pueden enviar propuestas, y ya están llegando un montón de propuestas. Así que ese es el eje justamente fundamental del plan, que además va a estar trabajándose en diferentes mesas de diversidad que funcionan en este espacio y que participan los colectivos y que llevan también la conducción de ese espacio los colectivos sociales.
Mañana marcha de la diversidad, bueno, una de las que convoca más público en el año en Montevideo. La Intendencia siempre colabora con las organizaciones que la organizan. ¿Cómo viene siendo el trabajo en ese sentido? Ahí sí, sí, de hecho estamos teniendo reuniones periódicas con la coordinadora de la marcha, que estamos funcionando muy bien, muy articuladamente. Esto es una marcha organizada por los colectivos sociales. La Intendencia colabora con la infraestructura, como lo ha hecho desde hace mucho tiempo y lo seguimos haciendo. Se espera una cantidad de gente. A mí me parece que está bueno dejar claro que no es un desfile del orgullo lo que vamos a tener mañana en las calles de Montevideo, sino que es una marcha popular, que lo mismo, ¿no? Ha integrado a lo largo de estos tantos años diferentes colectivos, no solamente comunidad LGTBIQ+, sino que se integran colectivos con otro tipo de vulnerabilidades y con otro tipo de reclamos. Hoy tenemos, por ejemplo, la coordinadora de la marcha, la FEU, jóvenes del PIT-CNT, FUCBAN, o sea, no estamos hablando únicamente de la población LGTBIQ+, y esto me parece que es un fenómeno muy positivo, que de alguna manera es la comunidad expresándose en una marcha popular. Y por último, Antonella, la División de Derechos Humanos es una creación de esta gestión de la Intendencia de Montevideo y tiene a su cargo varias secretarías, entre ellas la de diversidad, la étnico-racial, discapacidad, juventud. ¿Cómo vienen siendo esos primeros meses de coordinación con esas secretarías? Bueno, justamente estamos empezando a tratar de tener un tejido bien interseccional. Es muy difícil pensar las poblaciones con las que trabajamos de forma exclusiva, ¿no? Y sin un pienso transversal, entonces estamos en eso. Y bueno, tratando de poder posicionarnos en los territorios, que eso era una clave de esta gestión, estando en la Intendencia, pero también estando en los barrios donde la gente necesita, y bueno, y con los diferentes espacios que conforman esta división, que como tú decías son 5 secretarías, poder justamente dar respuesta a la población de forma absolutamente transversal, interseccional. Esa es la idea, y bueno, y venimos trazando ese camino, empezando, pero muy bien. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Rosina, como decíamos, Centro LGTBI+, de la Intendencia de Montevideo, Barrio Sur, Curuguatí 1027, esquinas El Mar, Michelini. Invitados todas las personas interesadas en acercarse a este lugar. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y en las horas previas a la Marcha por la Diversidad, una de las convocatorias multitudinarias de nuestro país y que este año tiene la consigna "Si hay derechos, que se note", tiene este jueves hasta las 22 horas la feria con actividades en la Plaza Cagancha. Allí están instalados puestos con venta de artesanías, emprendimientos locales y además durante la jornada se van a estar presentando varios espectáculos musicales. La verdad que la previa es un espacio para nosotros de intervención urbana, de apropiación del espacio público. Es septiembre, mes de la diversidad, pero donde salimos a la calle y mostramos lo que somos, mostramos lo que hacemos y además invitamos a todos quienes se quieran sumar a compartir con nosotros estos 2 días que son de nuestro gran orgullo. Y mañana, bueno, como siempre, les esperamos en esta misma plaza para marchar hacia la Plaza 1 de Mayo. Este año la coordinadora de la Marcha por la Diversidad tiene como consigna "Si hay derechos, que se note, sepan cumplir", ¿no? La coordinadora de la marcha es la síntesis de un proyecto político también de hace un montón de años, conformada desde el año 2005, ¿no? Donde confluimos organizaciones vinculadas a la diversidad sexual, organizaciones afro, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, organizaciones de personas con discapacidad, viviendo con VIH, ¿no? Está el PIT-CNT, o sea, la verdad que es un espacio muy florido y que representa justamente eso, ¿no? Todas las dimensiones que nos atraviesan y que hermanan nuestras luchas, nuestras causas y nuestras propias vidas. Y el Ministerio de Salud Pública, junto a varias organizaciones sociales y la Universidad de la República, está realizando hoy y mañana en la Plaza Libertad, en esta previa de la Marcha de la Diversidad, 2 jornadas de concientización sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual. En ese marco, la directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública, Zaida Arteta, advirtió sobre la preocupante duplicación de casos de sífilis que hay en nuestro país. Está la lucha antituberculosa con un móvil de vacunas, tienen todas las vacunas del esquema y además vacunas de las infecciones de transmisión sexual, que son las hepatitis, el HPV, la viruela del mono. Hay también profesionales de la salud arriba del ómnibus que pueden decirle a una persona si está indicada o no está indicada la vacunación, porque no todas las personas tienen las mismas indicaciones de vacunación. Y en este sector estamos haciendo asesoramiento sobre infecciones de transmisión sexual, sobre prevención de VIH, de sífilis y haciendo test de VIH, de sífilis. Hay varias organizaciones de la sociedad civil trabajando con nosotros desde el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República, aunando esfuerzos para poder dar a conocer todos los mecanismos de prevención. Estamos en un problema en el país, es un fenómeno mundial, el aumento de los casos de sífilis.
La causa de eso es multifactorial, pero es que por eso nosotros necesitamos que la población conozca los mecanismos de transmisión, cómo se trata la sífilis, cómo hacemos para prevenir, transmitir la enfermedad a otras personas, cómo hacemos para bajar la sífilis connatal. Ustedes saben que la sífilis también se puede transmitir en el embarazo de madre a hijo y esa es una situación muy riesgosa y estamos en aumento de casos de esa sífilis en recién nacidos y eso es muy complicado para la salud de los recién nacidos, puede causar hasta la muerte la sífilis, pero bueno, también da complicaciones en jóvenes y adultos, está en aumento y tenemos que todos tomar la bandera de bajar los casos de sífilis, de, digamos, sembrar la salud en ese sentido. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que integrantes del programa ecuménico de acompañamiento en Palestina e Israel en nuestro país remitieron una carta abierta a conjuntos de carnaval para que las agrupaciones incluyan en sus espectáculos contenidos que expresen solidaridad con Palestina y rechazo al genocidio. Quienes firman el documento visitaron Palestina para tareas de observación y entienden que han existido presiones en carnaval para que no se visibilicen estas temáticas. El documento firmado por 7 observadores uruguayos del Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel solicita a las agrupaciones carnavalescas que no se olviden del pueblo palestino, al mismo tiempo que denuncian que en el carnaval pasado, la murga La Gran Muñeca fue castigada por el lobby sionista al mencionar en su repertorio la invasión militar y el genocidio en Gaza. Yo fui la última observadora en ir, estuve en enero, vamos por 3 meses, a mí solamente me dieron visa por un mes, así que mi periodo de estancia fue un poquito más corto y mientras estamos allí, tenemos algunas tareas, por ejemplo, hacer acompañamiento y presencia protectiva a comunidades que están, digamos, muy vulnerables a la violencia de colonos y de las fuerzas de seguridad del ejército israelí. A la vuelta, nuestra tarea es como hablar de esto, dar testimonio y hablar e intentar como que esto no desaparezca de la agenda pública, de que la gente esté más informada, que la gente se sensibilice y se solidarice con la situación. Uno de nuestros compañeros que viajó canta en una murga y estaba comentando que iban a poner algo en el repertorio y dijimos, bueno, capaz que es una manera también de llegar. Nosotros entendemos que probablemente varias murgas estén considerando hacer alguna referencia, pero como particularmente el año pasado una murga que hizo una mención bastante, digamos, ligera, se generó una situación de censura y bastante polémica en torno. Pensamos que cambió mucho la situación también del año pasado a este año y apelando como a ese espíritu de la murga que siempre ha recogido como la voz o las problemáticas de colectivos o de personas que no tienen la capacidad de ocupar el centro de la atención en los medios de comunicación, en las esferas de poder. Entendemos que sí que hay presiones, están claras, están documentadas, no es nada nuevo, pero sí es verdad que cada vez se hace más insostenible y que cada vez que alguien expresa, digamos, rechazo hacia una acción terrorismo de Estado por parte del Estado de Israel, enseguida se intenta silenciar a las personas bajo ese mantel del antisionismo que es verdaderamente ofensivo. En Palestina sufre un pueblo acorralado, lo quieren borrar del mapa pero la siguen peleando. El presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios, Fabio Riverón, señaló que la negociación salarial de su sector viene más lenta de lo esperado y destacó que los lineamientos del gobierno implicarían un crecimiento real de salario del 4%, lo que está muy lejos de las aspiraciones del sindicato. Riverón planteó también su preocupación por lo poco que se ha avanzado en materia de atención de salud mental. Vienen avanzando más lento de lo que pensábamos, pero vienen avanzando en realidad. Sobre todo nos está costando ponernos de acuerdo en realidad con cuál sería el porcentaje de crecimiento real del salario, asumiendo que los propios lineamientos ya nos dejan lejos de un primer cometido que desde el PCNT habíamos planteado, que era aquello de que si el país crecía, nuestro salario creciera al mismo ritmo. Bueno, los lineamientos nos plantean que en el mejor de los casos va a crecer un 4 y el país seguramente en estos 2 años esté creciendo un poquito más de eso. Ese primer elemento nos preocupa en realidad si después no queda plasmado en la ronda salarial.
Y nos preocupa también el poco avance que hemos tenido con algunos temas centrales que la Federación hemos puesto arriba de la mesa, como el tema de la salud mental en realidad, donde estamos recibiendo como respuesta el compromiso del cumplimiento de la ley. Nosotros creemos que hay que poner un poco más de iniciativa en realidad, tratar de avanzar, tratando de generar como cierto soporte en realidad a las compañeras y compañeros que necesiten atención médica de estas características, no planteándole en realidad que esa atención tiene que ir en desmedro de la pérdida salarial. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, habló en el mediodía de este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas y pidió que se deje de usar el hambre como arma de guerra. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina habló en el mediodía de este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo que está realizando Israel no se puede caracterizar como una mera agresión, sino que se trata de un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, lo cual se ha constatado y se ha registrado y que quedará grabado en la conciencia común, así como también en la historia, y se recordará como uno de los capítulos más trágicos del siglo XXI. En la ribera occidental, incluida Jerusalén Oriental, en la capital del Estado de Palestina, el gobierno israelí extremista sigue adelante con sus políticas de asentamiento ilícitos y elabora proyectos para avanzar con estos asentamientos, sobre todo el plan para el E1, que dividiría la ribera occidental en dos y que aislaría a Jerusalén Oriental del resto de la zona, y lo cual socavaría la solución biestatal en flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones correspondientes del Consejo de Seguridad, en particular la 2334. Lo que es más, el primer ministro de Israel anunció un plan para establecer lo que dio en llamar el Gran Israel, lo cual lamentamos y repudiamos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien debió ser evacuado en la ciudad de Otavalo en medio de tensos incidentes, atribuyó a las recientes movilizaciones de organizaciones sociales e indígenas la categoría de actos de terrorismo disfrazados de protesta por el paro nacional que llevan adelante tras la decisión del gobierno de quitar el subsidio de los combustibles. La decisión del presidente Daniel Noboa de poner fin al subsidio al diésel vigente desde el 13 de septiembre encendió el malestar social y provocó la convocatoria a un paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE y diversas organizaciones sociales. La medida generó cortes de rutas, enfrentamientos con la policía y disturbios urbanos en varios puntos del país, mientras que durante una ceremonia en la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas, el mandatario reafirmó que su administración no dará marcha atrás frente a presiones que, a su juicio, buscan alterar el orden nacional mediante acciones violentas y declaró que hay terroristas que hacen parte de las manifestaciones. Varias organizaciones indígenas de Ecuador denunciaron el congelamiento de cuentas bancarias y que un canal de televisión local, propiedad del movimiento indígena de Cotopaxi, fue sacado del aire por órdenes de la presidencia, entre otras medidas adoptadas por el gobierno de Noboa. Luego de 2 jornadas de protestas ciudadanas y choques entre manifestantes y la fuerza pública, el gobierno de Ecuador informó que ordenó prisión preventiva para 13 personas que están sindicadas de cometer delitos relacionados con el terrorismo en la provincia de Imbabura y, según las cifras oficiales, hasta el momento 60 personas han sido detenidas. Durante su visita a Otavalo, que ha sido escenario de graves disturbios y tras participar de un acto oficial, el mandatario debió ser evacuado mientras recorría las calles de la ciudad al ser insultado y abucheado por decenas de personas que le pidieron que abandonara la zona de inmediato. Nos vamos, volvemos a las 18:30 en la edición central o mañana a las 8 la primera edición. Que pasen bien, hasta luego.
ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo a MBD Noticias desde Nueva York que la Universidad del Estado de la Florida está interesada en instalarse en Uruguay posiblemente este mismo año. La novedad surgió luego de una reunión del presidente Orsi con autoridades y donantes de esa casa de estudios y se suma al interés expresado por un importante empresario naviero griego-americano que también quiere instalarse en Uruguay. La diputada Patricia Rodríguez del Partido Nacional, ex titular del Sindicato de Policías de Montevideo, dijo a MBD Noticias que la oposición y los gremios policiales coinciden en que el gobierno incumple promesas de campaña respecto a la atención de la salud mental de los policías. La ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, ratificó el objetivo de abrir al público antes de fin de año todos los espacios de atención de la Biblioteca Nacional que está en pleno proceso de recuperación edilicia y administrativa. La Asociación de Maestros del Uruguay, filial Montevideo, está realizando hoy un paro de 24 horas en rechazo a la agresión a una docente de la Escuela 143 de Casabó y se reunirá en asamblea a partir de la hora 18 en el local de Sutel. La Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad y FUESIS realizaron hoy un paro de 24 horas y una movilización en el Ministerio del Interior, donde entregaron una carta dirigida al ministro Carlos Negro en la que manifiestan su preocupación por la escalada de violencia y la desprotección que sufren en ese sector. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien debió ser evacuado en la ciudad de Otavalo en medio de tensos incidentes, atribuyó a las recientes movilizaciones de organizaciones sociales e indígenas la categoría de actos de terrorismo disfrazados de protesta por el paro nacional que llevan adelante tras la decisión del gobierno de quitar el subsidio de los combustibles. El presidente de la República, Yamandu Orsi, participó anoche del conversatorio Democracia Siempre, un evento organizado por el Congreso Panamericano, el Foro Iniciativa Mujica y la Universidad de Nueva York, en el que se rindió homenaje al expresidente José Mujica, junto a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de España, Pedro Sánchez, y por videoconferencia desde Montevideo, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. En esa actividad, la Organización de Estados Iberoamericanos anunció la creación del premio José Pepe Mujica, que reconocerá los esfuerzos por la unidad y la democracia en la región.